destacaría 3 rasgos de por qué ganó Milei. Parece que Milei ganó, en primer lugar, como te decía, porque interpretó la crisis del neoliberalismo y propuso una estrategia para abordarla. Una estrategia rara, le llamamos estrategia, siendo permisivos, digamos, con lo que se le pide una estrategia, pero digamos, encaró un conjunto de acciones que la tomaban en cuenta esa crisis. En segundo lugar, me parece que Milei ganó porque conecta con la experiencia esta que decía que los sujetos tienen de sus vidas como vidas que han sido fundamentalmente dañadas, y conecta con esa experiencia de la catástrofe, de que ya hubo una catástrofe, de que algo ya nos pasó, subjetivando las causas del mal. O sea, no construyendo una explicación, un correlato objetivo de la situación que causó la catástrofe, sino buscando víctimas. Y además, agitando la energía destructiva de su audiencia, canalizándola en un sentido paranoico que, como decía antes, busca chivos expiatorios. Ahora, un tercer elemento, me parece, es que a la vez Milei, a diferencia de Bullrich, vuelve a poner en escena ciertas palabras que importan, decía alguien, creo que era Diego Stulbart en una entrevista que le hacían. Las palabras que importan, palabras como revolución, privilegios, capitalismo. Hay una especie de sentido común, hay una especie de corrida del piso de lo decible, en el cual, en el nivel ideológico, Milei ya ganó. O sea, más allá de lo que pase de aquí en más, digamos, más allá de si gana o no gana las elecciones. O sea, me parece que hay, no solo Milei, o sea, me parece que la derecha, en cierto sentido, ganó porque logró imponer una suerte de sentido común que permea un poco transversalmente a toda la sociedad. O sea, la idea de que los que no se esfuerzan son moralmente imputables, cosa que no es obvia, ¿no? O sea, es discutible en todo caso. ¿Qué quiere decir esfuerzo? ¿Esforzarse para qué? O sea, ¿esforzarse cuándo? ¿Por qué? ¿No? Esto trasciende al mandato neoliberal, digamos. Es propio de toda la modernidad, pero no es obvio. Sin embargo, hoy es casi ridículo discutirlo, decir, y bueno, ¿y por qué sería malo el que no se esfuerza? ¿Por qué sería más lógico esforzarse que no esforzarse si no vas a ganar nada esforzándote? Por ejemplo, es más irracional. El que aún y así se esfuerza es un masoquista, es un sujeto irracional, ¿no? Y sin embargo no, me parece ridículo pensar esto, porque todo el mundo parte de la base de que el esfuerzo es bueno. Pero además, otras bases, parte de la base de que el que le va mal es porque no se esfuerza, parte de la base de que si se esfuerza le va bien, ¿no? Ese era el presupuesto emprendedor. Y hoy le agrega una vueltita más, que es que para que le vaya bien, además de esforzarse, tiene que eliminar a unos cuantos, que son los que están funcionando de obstáculo. Y me parece que hoy lo que hay que pensar es cuáles son las formas de utopismo o de pseudo-utopismo que está configurando la derecha. Y creo que ese es el caso de Milei, mucho más que el de Bullrich y ni que hablar que el de Larreta, que es una posición que Hartog, por ejemplo, llamaría presentista. O sea, es una posición presentista, la otra es una posición reaccionaria, y la de Bullrich y la de Milei, perdón, tiene una promesa de reempoderamiento fuerte, me parece, que es lo que muchos están escuchando ahí. Ahora, vos me decís, ¿en qué nivel la resistencia? Yo creo que incluso en los que se entusiasman con esa posibilidad de revancha y con esa posibilidad de empoderamiento individual, de reempoderamiento, hay elementos en su experiencia que contradicen ese supuesto de que pueden solos, de que se la arreglan solos, de que no necesitan a nadie.
hay formas de cooperación que están existiendo, que forman parte de su vida. Y me parece que lo que tendría que hacer una política de izquierda, además de tratar de comprender las razones objetivas del fenómeno del macrismo, del bullrichismo y del mileísmo, además de comprender, porque hay que dar cuenta de esa situación, me parece que podría activar ese hiato, ¿no? Lo que en la subjetividad neoliberal no es del todo neoliberal. Asumiendo un poco que neoliberalizados somos todos, porque ese es un nivel de la experiencia por el que hemos sido marcados, pero que no agota nuestra experiencia, que también hay contradicciones en nuestra experiencia, así como nos autoculpabilizamos cada mañana si no hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, también hacemos otras cosas. Indagar ese hiato, indagar ¿no? la disonancia que se abre entre eso que hacemos, siguiendo una especie de mandato dominante, pero también es otro que también hacemos y que no se conjuga bien con eso. Entonces me parece que esa también es una dimensión de resistencia política. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en este momento? Que es, me parece, es eso, es explorar ese malestar social que se estuvo expresando, explorar cuál es la tendencia central de ese malestar, que me parece que es conspirativa paranoica, pero también qué no coincide con esa experiencia. O sea, me parece que nosotros tenemos que tratar de apuntar ahí, o sea, tratar de leer, leer el hiato en la experiencia dominante, o sea, ¿no? Tratar de operar ahí. No sé si eso se consigue muy con medidas por arriba, o sea, la verdad es que no sé cuál sería una medida por arriba que pudiera hacer lugar a eso. Me parece que tiene más que ver con hacer lugar a experiencias más de base para arriba, hacerle lugar, o sea, y que la política las escuche, ¿no? Que no habría sido lo que estuvo sucediendo. Claro, hay muy poco tiempo, pero me parece que no sé, es muy difícil que hoy algo nos suene una imposición, que no sea leído reactivamente, ¿no? O sea, me parece y un discurso autista que sigue hablando como si nada, me parece que también genera más enojo. O sea, me parece que hay que repetir una y otra vez que entendemos, que escuchamos, ¿no? O sea, que se sabe que acá hubo un terremoto, digamos, y que ese estado de crisis de la experiencia existe. O sea, seguir hablando como si nada hubiera pasado, como si yo estoy preocupado por los temas que me venían preocupando desde antes y estoy enfocado en eso, me parece que eso genera enojo. Es como que la gente termina confirmando, y ves que no escuchan. O sea, termina confirmando el diagnóstico de la casta.